Mascota es un municipio ubicado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, considerado pueblo mágico por la gran vegetación con la que cuenta, así como los paisajes con ríos, valles y montañas que lo caracterizan. Sin embargo, por más hermosa que sea la naturaleza, puede ser ella misma quien nos provoque daños, como fue lo sucedido el pasado 22 de octubre de 2015, cuando el huracán Patricia golpeó el municipio, trayendo fuertes vientos y lluvias, provocando el desbordamiento del río Mascota y una gran inundación en varias colonias del municipio, que ocasionó daños en las viviendas de aproximadamente 1,500 habitantes. Abrí la ventana y me asomé y haz de cuenta que ahí vi que venía pues un charquillo de agua y se me hizo un poco extraño. Le hablé a mi esposo y le dije, oye, ¿no se estará metiendo el río? Le digo, ahí viene agua. Y me dijo, está loca. Y ya se vino y se asomó y me dijo, ¿sabes qué? Si es el río. Pues nada más en lo que le hablé a mis hijos. Y fue como en unos 2, 3 minutos, haz de cuenta que ya estaba el agua acá adentro. ¿Se subió hasta casi arriba? Sí, yo ya ando queriendo subir cosas, pues ya queda, ya estaban las cosas de la tienda, pues ya lo de mero abajo ya estaba mojado. Y te digo, ya nada más en lo que le hablé a mi mamá y le hablé a mi cuñado que viniera por mi hija. En ese ratito ya cuando nos salimos nos daba el agua en la pura rodilla. ¿Sí tuvo muchas pérdidas? Pues sí, porque se me echó a perder mi estufa, mi lavadora, los refris, los colchones, pues de aquí de la tienda también pues se me perdió algo de cosas. Pues sí tuvimos pérdidas, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pues que eso es lo más importante, ¿verdad? Pues parecía que ya todo había terminado, que no iba a pasar, ya nos habían levantado como se dice, pues lo que ya había pasado, porque ya no había nada. Y pues nos fuimos a acostar esa noche, ya eran como las 12 y pues todo muy tranquilo. Pero en unas de esas empezamos a escuchar mucho ruido nosotros y era de que ya había mucha gente afuera, porque ya gente de atrás donde tiene animales pues ya estaban sacando sus animales y pues porque venía el río muy, muy crecido. Y pues, ¿qué te puedo decir? En cuestión de 5 minutos el agua subió. Acá por parte de la cochera nosotros nos asomamos y empezamos a ver que ya el agua empezaba a subir recio. Entonces en eso nos metimos mi esposo y yo a avisarles a mis hijas. Y ¿qué te digo? En 3 minutos, en cuanto entramos y yo agarré una ropa pequeña, aquí tenía mis papás porque me los había traído, me los tuve que llevar. Y cuando mi esposo salió por la parte de la cochera y me dijo a mí que yo saliera por este lado, la camioneta ya iba más arriba de las llantas, y era una camioneta alta. En cuestión de 5 minutos el agua ya la teníamos arriba, encima. Entonces pues salí yo por acá y el agua me iba topando lo que es ya en los focos. Salimos, fue algo muy inesperado, pues rápido salimos y mucha gente ya gritando y pues asustada porque nunca habíamos visto eso. Y salimos de aquí así muy, muy rápido. Ya no pudimos cerrar la puerta de la cochera porque el agua ya no nos dejó. Entonces dejamos todo aquí, pero nunca imaginamos que iba a ser tan grande. Pues sí pensamos algo muy leve, pero aquí en la casa en la madrugada vino mi esposo y ya vio que ya se estaba inundando. Pues algo que te puedo decir, cuando él vino eran unos 15 centímetros, pero se fue y logró subir algunas cosas de los cuartos. Y cuando ya regresamos a las 6 de la mañana, porque nos venimos, pues sorpresa, teníamos el agua. Pues te puedo decir, unos sillones como estos se nos mojaron completamente. Entonces tuvo muchas pérdidas aquí dentro de la casa. Aquí sí, bueno, fueron mis sillones, fue mi estufa, mi refrigerador, un horno de microondas en mi taller que tenía, mi secadora también se me echó a perder, mi azúcar, mi harina, todo lo que tenía en mi cuarto hizo como remolino. Yo no entiendo cómo subió el agua o cómo entró, que
el saco de azúcar todo arrinconado allá y la harina, o sea, era muy fuerte el agua, muy fuerte. Entonces, pues sí, desgraciadamente sí tuvimos muchas pérdidas. Afortunadamente pérdidas materiales, que nada de gente aquí en el barrio, pero pues triste ver todo esto que en un ratito la naturaleza nos deshace y te quedas sin nada. Realmente fue triste, una inundación que nunca se había dado, pero que afortunadamente con el apoyo del gobierno del estado, todas las secretarías de gobierno, asociaciones civiles, no gubernamentales, pudimos apoyar a toda la zona baja con el menaje de cada una de sus casas, en el cual yo les agradezco también a la comunidad el apoyo, y por eso va a ser muy importante que cada uno de los servidores públicos estemos preocupados e involucrados en todos los temas. Se les ayudó en todo lo posible, en tiempo y forma, y por eso creo que se cumplió. Agradecerles a todos su apoyo y agradecerles a ustedes que bueno, no es bueno recordar todo esto, pero es para prevención de lo posible que pueda ser en años posteriores.